Gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente, una vez más en su presencia, servicio de adoración y gloria. El tema de hoy es un tema muy hermoso, es un tema que de seguro va a edificar tu vida. Y quiero hablarte hoy acerca del desánimo y cómo puedes luchar contra esta arma del enemigo, sobre todo en este tiempo. Y quiero hablarte en el libro de Nehemías capítulo 4. Nehemías inició la obra de reedificar los muros caídos de la ciudad de Jerusalén. Desde el inicio mismo de la obra no dejó de estar presente la oposición. Si nosotros leemos el capítulo 4 de Nehemías, nos damos cuenta que este hombre, desde sus inicios, siempre quiso reedificar la obra de Dios. Pero como en toda situación que hacemos para Dios, siempre se levanta la oposición, siempre se levanta la envidia, siempre se levantan aquellas personas que nosotros mismos nunca imaginamos. Luego vemos más adelante en el capítulo 4, vemos que a Nehemías se le levanta la calumnia. Nehemías, por sus enemigos, fue acusado de encabezar una rebelión contra el mismo rey, que fue el que le dio el permiso de hacerlo. Después vemos a Tobías de menospreciar al pueblo de Dios. Los atemorizaban, les decían que esa obra que ellos iban a hacer, cualquier zorra que viniera, cualquier animal salvaje que viniera, lo iba a derribar. Empezaron a menospreciar la obra. Y finalmente, como una amenaza vedada, los enemigos de la obra conspiraron entre sí para caer por sorpresa a Jerusalén y hacerle daño. Y sin embargo, vemos a un Nehemías que nunca se dio por vencido, a pesar de todas las cosas que sucedieron durante el tiempo de la reedificación de la obra de Dios. Nunca Nehemías se dio por vencido. Nehemías fue un hombre que, a pesar que se le levantó tantas cosas, él no dejó de orar, él no dejó de confiar en el Señor. Amén. Entonces vemos, hermanos, que cuando a Nehemías se le fue dada esta gran función de edificar la obra de Dios, vemos que hubieron muchos enemigos externos que fueron derribados por el poder de la oración y por el poder de las estrategias que el Señor le dio a Nehemías. La sabiduría es muy importante, amén, para superar cualquier tipo de acechanzas y maquinaciones del enemigo. Pero cuando la oposición viene de afuera, nosotros podemos sortearla porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Nosotros como iglesia estamos preparados para que de pronto a nivel exterior se levanten a calumniar, a hablar y todas esas cosas. Debemos tener el carácter para poder soportar todos estos tipos de procesos, sobre todo cuando Dios está probando nuestra humildad, está probando nuestra fe. Pero algo muy diferente ocurrió en este momento con Nehemías, que la oposición no solamente se le levantó desde afuera, sino desde adentro. Y cuando las cosas pasan a nivel interior, es ahí donde debemos recapacitar y donde debemos hacer un alto. Entonces, aquí vemos en los versículos 10 y 12, tenemos la causa del desánimo del mismo pueblo. Ya estamos viendo un ataque externo donde Nehemías peleó y luchó contra todas sus fuerzas, pero acá vemos un ataque interno. Entonces se hace necesario que la obra de Dios se detenga, ¿verdad? Nehemías lo primero que hizo fue detener la obra. Ahí es donde verdaderamente nosotros debemos hacer un alto. Cuando las cosas vienen en el interior nuestro, dentro de nuestro corazón, es necesario parar y es necesario examinarnos,
para no continuar de la manera como venimos continuando. Entonces, eso fue lo que pasó en Nehemías. Nehemías vio el ataque de afuera y vamos, avancen. Pero cuando vio que el ataque y el desánimo empezó desde dentro del mismo pueblo, él dijo, paremos. Si vemos aquí en Nehemías, capítulo 4, verso 10-12, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Amén. Entonces sabemos que cuando estamos leyendo estos versículos, sabemos que la obra estaba a mitad del camino. Ellos venían sorteando enemigos y vamos hacia adelante, pero cuando la obra estaba a mitad del camino, empezó un desánimo interno. Entonces ahí es donde los judíos fueron presa del desánimo y ellos mismos se repetían, como dice la palabra, nos decían hasta 10 veces. Eran los mismos judíos que habitaban entre ellos. Los mismos judíos, yo quiero que tú prestes mucha atención a esto. Los mismos judíos que habitaban entre ellos se decían hasta 10 veces que los enemigos los iban a derribar, que los enemigos los iban a vencer. Entonces eso llegó a debilitar por completo la obra del Señor. Vemos que una de las causas del desánimo es el cansancio. El cansancio es cultivo para el desánimo. Como creyentes que somos, debemos buscar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y cuando hay síntomas de un debilitamiento, lo más recomendable es desconectarse del trabajo y descansar. Yo creo que una de las cosas que debemos tener claro es que el desánimo, el cansancio, cuando nos sentimos cansados, nos tendemos a desanimar porque pensamos que no tenemos las fuerzas para hacerlo. Y decimos, es demasiado. Hay personas que vienen cansados de su trabajo y dicen, es que ya no tengo más ganas de hacer nada. Entonces eso va a ser un ataque inminente del enemigo para que tú no avances en la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que la iglesia de Macedonia siempre sacaba fuerzas de donde no las tenía. Uno siempre tiene que aprender a animarse, uno siempre tiene que aprender a levantarse y saber que hay muchas cosas todavía que hacer. Cuando nosotros sabemos administrar bien nuestros tiempos y nuestras fuerzas, nos va a rendir para muchas cosas. Debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, si nosotros dedicamos todas nuestras fuerzas a una sola cosa, después ya no vamos a tener fuerzas suficientes para dárselas al Señor. Y el Señor se merece toda nuestra vitalidad. El Señor se merece toda nuestra fuerza. Y a veces le entregamos las fuerzas a cosas que quizás nos sacian temporalmente, pero debemos dedicar fuerzas también a las cosas que nos sacian espiritualmente, porque las cosas que nos sacian espiritualmente nos sacian eternamente. Debe ser continuamente. Tú tienes que cultivar tu paz, tú tienes que cultivar la oración, tienes que cultivar lo que le das a Dios, la obra que le estás dando al Señor. Entonces, lo más recomendable es desconectarse y descansar, ponerse allí en una pausa con el Señor, examinarse y saber si las cosas que estamos haciendo están edificando nuestras vidas o están colocando una carga muy pesada. La segunda causa del desánimo es la pérdida de motivación adecuada. Los judíos dejaron de fijar su mirada en una Jerusalén con muros reedificados. Recuerda que ya la obra estaba a la mitad, ya ellos podían ver esa hermosura, lo que podía ver, lo que puede ser en un futuro esa obra, pero ellos no miraban esos muros reedificados, ellos colocaron la mirada en los escombros. Si nosotros nos fijamos en el problema, estamos en peligro de caer en el desánimo. Si tú no
cuenta, si tú no colocas tu visión en las cosas que ya están hechas, en las cosas que has logrado, difícilmente vas a poder ver la victoria en tu vida. ¿Por qué? Porque si siempre vas a colocar en medio de ti el obstáculo, el problema, las circunstancias, las cosas buenas que has hecho, no las vas a ver, las vas a perder de vista. Entonces, aquí vemos que la falta de motivación es la que los judíos hicieron que miraran más los escombros que el muro que ya estaban haciendo. Entonces hoy el Señor te invita a dejar de ver escombros en tu vida y ponte a ver lo que tienes, lo que Dios te ha ayudado a edificar, porque Él te ha ayudado, Él nunca te ha dejado solo. Entonces vemos también que otra causa para el desánimo fueron las amenazas de los enemigos de la obra. Ellos vivieron constantemente amenazados y menospreciados. Ellos decían, estos se están rebelando contra el rey. Esta obra que ellos están haciendo, ahorita las despedazan las zorras, los animales salvajes. Eso no viene para ningún fin. Eso no tiene ningún fin. Fueron muy menospreciados. Por un tiempo fueron capaces de vivir bajo la presión, pero Dios empezó la obra también en ellos. Yo sé que a veces cuando los enemigos de la obra se levantan, hay cierta opresión moral, porque empieza la calumnia, empieza la mentira, empieza el vituperio en contra de los que están edificando la obra. Pero si tú estás edificando algo en tu vida, hoy el Espíritu Santo te dice, sigue avanzando, sigue peleando, porque Dios está allí obrando. Dios te está ayudando, te está enseñando a crecer. No importa los problemas, las circunstancias que estés atravesando hoy, el Señor te dice, no te desanimes. Consideremos ahora la cura para el desánimo. ¿Qué les ayudó a ese pueblo que estaba edificando ese muro? ¿Qué les ayudó para salir de ese desánimo? Porque hoy vemos, hermano, que ellos terminaron esa obra tan hermosa. Pero ¿cómo pudieron ellos hacerla? Lo primero que hizo Nehemías fue detener la obra. Eso fue lo primero, como dijimos anteriormente, detener la obra. ¿Por qué? Porque la oposición externa no logra detener una obra. Pero cuando la oposición es interna, entonces ahí es necesario hacer un alto en el camino. Es necesario, hermano, que nosotros tomemos estos 5 pasos que tomó Nehemías para hacer que la obra funcionara y para hacer que las personas que estaban trabajando con él empezaran la obra como verdaderamente debían hacerla. Nehemías tomó 5 pasos para combatir el desánimo. Lo primero, unió a las familias con un propósito en común. Dice Nehemías 4:13, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Una buena cura para el desánimo es buscar un propósito común. Así todos tienen una misma mentalidad, un mismo sentir, aparte de la meta principal. Para Nehemías fue la defensa de la ciudad. La unión hace la fuerza. Cuando tú usas la unión, cuando tú usas a personas con una misma visión, cuando tú usas a personas con una misma mentalidad, en este caso él fue muy sabio porque él escogió entre familias, personas con las mismas costumbres, personas con la misma visión, personas con la misma mentalidad. Las unió, les dio armas y digan, defiéndanse. Una buena cura para el desánimo es buscar un propósito común. Lo segundo que Nehemías usó para combatir el desánimo fue que hizo que se fijaran en el Señor de la obra, no tanto en la obra del Señor. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Mira lo que le está diciendo, acuérdense del Señor grande, temible. Es decir, Él les hizo recordar el Dios grande y temible que ellos tienen.
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él lo que hizo fue, miren, acuérdense de ese Dios grande que tienen, que ustedes no tienen un Dios que no se acuerda, que no les ama, que no tiene misericordia, que no visita, hermano. El Señor es grande, el Señor es temible. Acuérdense de cuando abrió el mar, acuérdense de todas las maravillas, acuérdense de cuando hirió a Egipto, acuérdense de ese Dios de los ejércitos. Eso fue lo que Dios hizo, que ellos a través de Nehemías recordaran. Tú hoy tienes que recordar el Dios grande que tienes. Quizás tú crees que el Dios en el que tú has creído no te sana o no te liberta, porque quizás es el Dios al que tú le has creído. Pero créele al Dios de la Biblia. Cree al Dios que te dice: yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy quien te ayuda a vencer cualquier dificultad. Y de esto que estás pasando, de esto vas a salir y vas a salir en victoria. Amén, porque así Dios te lo ha prometido. Entonces, no mires los escombros, porque el mirar a los escombros siempre desanima. Mira al Dios grande y temible que disipa el desánimo, así como la luz disipa las tinieblas. Dios te ama, Dios te quiere, Dios no quiere el mal para ti. Lo tercero que Nehemías usó para combatir el desánimo fue que introdujo cambios creativos. Introdujo cambios creativos. Él lo que hizo fue ayudar al pueblo de Israel a desconectarse del desánimo e empezar un nuevo chip, un nuevo cambio en sus vidas. Nehemías 4:15 al 18 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Los cambios que introdujo Nehemías fueron tan creativos que lograron el objetivo deseado: que el desánimo desapareciera y que volvieran a trabajar. Muchas veces cuando nos encontramos desanimados, un cambio creativo puede volvernos a animar al trabajo. La rutina es una fuente de desánimo. Cuando tú entras en una rutina, los mismos horarios, las mismas cosas, todos los días, empieza también a no darle completamente a Dios lo que Él se merece. ¿Por qué? Porque entonces siempre estamos haciendo lo mismo. Tú tienes que hacer un cambio en tu vida. Si algo no te está funcionando, entonces ¿por qué sigues con eso mismo que no te está funcionando? Hay que cambiar para que tu vida pueda cambiar, para que las cosas puedan cambiar. Tiene que cambiar algo en tu rutina, algo en tu mentalidad, algo en tu forma de actuar, algo en la forma como estás llevando las cosas. Esas cosas tienen que cambiar. Amén. Entonces, lo cuarto, diseñó un plan de defensa. Nehemías 4:19 al 20 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Notemos que Nehemías confiaba plenamente en Dios. Pero él dice: no es bueno que estén uno por allá y otro por acá. No, para que nosotros podamos vencer, debemos estar unidos. Eso de gente, ¿verdad?, que dice: no es necesario congregarme, no es necesario estar con la familia de la fe. Es mentira. Nosotros siempre vamos a necesitar, mis hermanos, de la ayuda de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tres pueden más que uno. Cuando estamos unidos, no hay nada que pueda vencernos. Entonces, aquí Nehemías le está diciendo: cuando ustedes oigan el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros.
Nehemías confiaba plenamente en Dios, pero él no se quedó cruzado de brazos. Él hizo esa estrategia. Él dijo, vamos a reunirnos, vamos a unirnos. No es bueno que cada quien esté por su lado. Es necesario que estemos unidos, ¿verdad? Para poder defendernos. Y cuando estemos unidos, el Señor es el que peleará por nosotros. Quinto, para combatir el desánimo, buscó maneras para servir a los demás. Escuche bien. Buscó manera para servir a los demás. Nehemías 4:21 al 23 dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Una de las terapias más efectivas para combatir el desánimo es servir a los demás. Cuando tú sirves a los demás, tú vas a sentirte no tanto como que estás haciendo lo que deberías hacer, pero estás contribuyendo a la edificación. Y cuando tú enseñas, te enseñas a ti mismo. Cuando tú ayudas, te estás ayudando a ti mismo. Logramos, hermano, cuando aprendemos a servir a los demás, no esperar que los demás nos sirvan, porque en eso no consiste el evangelio del Señor. El evangelio del Señor consiste en servir tanto que en ser servido. Cuando Jesús de Nazaret vino a esta tierra, Él nos enseñó esa gran verdad. Él no vino a ser servido, sino a servir. Tomó los pies de sus apóstoles, de sus discípulos, y empezó a lavarlos. Tanto que el apóstol Pedro dijo, no me laves los pies porque, tú eres mi maestro. Entonces Él le dijo, es necesario que yo lo haga. Es necesario que nosotros sirvamos a los demás, porque solamente así nos vamos a sentir que verdaderamente estamos haciendo algo para edificar, un aporte. Quizás no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. Alguien que lo necesita, alguien que verdaderamente necesite una palabra. Entonces, cuando vemos el gozo y cuando vemos la cara de satisfacción en las otras personas, podemos también nosotros sentirnos satisfechos de que hemos hecho algo para el bien del reino de los cielos. Entonces, ya no nos vamos a estar preocupando por los problemas nuestros o por lo que estamos pasando, y no nos vamos a sentir miserables o vamos a sentir una autoconmiseración, sino al contrario, vamos a ayudar a los demás a superar cualquier prueba, cualquier circunstancia que ellos también estén viviendo. ¿Cómo combatió Nehemías el desánimo? Buscó un propósito común, fijó su mirada en el Señor, introdujo cambios creativos, diseñó un plan de defensa y buscó manera de servir a los demás. Yo hoy en esta preciosa noche te digo que Dios nos ayude a que el desánimo salga hoy de tu vida. Porque el propósito de todo esto que nosotros hacemos es que tú entiendas que no debes seguir viviendo en autocompasión, sino al contrario, salir de ese letargo, salir de esa condición espiritual y seguir adelante. Come y bebe porque largo camino te resta. Aún tienes muchas cosas que hacer en el Señor, así que no te rindas. Hoy el Señor te dice, sigue adelante, sigue avanzando, porque el desánimo, aunque ha hecho quizás presa de tu vida, hoy el Señor te quita de las garras del enemigo y te sienta en lugares celestiales con Él para que sigas avanzando. Así que mis hermanos, ahí donde estás, cierra tus ojitos, vamos a orar por ti, vamos a decirle al Señor gracias, dale gracias a Dios por esta preciosa palabra que has escuchado, no solamente para que la escuches, sino para que la guardes dentro de tu corazón. Hoy le damos las gracias, Padre, te damos las gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que seguirás haciendo y por todo lo que harás. En el nombre todopoderoso de Jesús, sabemos que cada vida hoy
va a salir de ese tormento que es el desánimo, Señor. Hoy tú los levantas. Hoy declaramos un levantamiento sobre tu pueblo. Hoy declaramos, Señor, que tú los ayudas a vencer cualquier obstáculo, a seguir confiando en ti, aunque haya intimidación del enemigo, aunque haya desánimo aún en su propio hogar, aunque haya desánimo aún en su propia vida interior, Señor, tú hoy lo levantas. Hoy declaramos un levantamiento y una gloria para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que ellos puedan verte como su Padre Celestial, porque tú eres nuestro Padre Celestial, el que nunca nos abandona, el que nunca nos deja, Señor. Padre mío, ayúdales a entender cada día que ellos no se han quedado solos, que no son huérfanos, sino coherederos contigo en el reino de los cielos, que así como Jesús vino a servir, Padre amado, también vino a salvarnos, también vino a restaurarnos, Señor, también vino a llevarse ese desánimo. Hoy Dios te dice, Jesús es tu guía, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida, y Él está contigo y Él quiere que tú lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador, que le digas, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, tú eres la guía de mi vida, te necesito, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, te pido que me salves, te pido que me bautices con tu Santo Espíritu, que me reveles tu verdad, que me reveles tu reino, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo que está en victoria dice un fuerte amén, gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor, bendiciones, en una próxima ocasión con un nuevo mensaje. Los amamos y los extrañamos mucho. Bendiciones. Chao.